Buenos días, estudiantes de grado décimo. Hoy iniciamos la clase que se llama movimiento variado y por favor tengan en el cuaderno listo para que copien más adelante un problema y lo vamos haciendo. Mientras tanto vamos explicando cosas generales. ¿Qué es un movimiento variado? Es cuando un cuerpo se mueve con aceleración constante. Esta es la característica principal de este movimiento. Cuando usted vea aceleración constante o que en un problema le dan solamente un dato de aceleración, usted deduce que el movimiento es variado. Pero el movimiento variado se puede dividir en movimiento uniformemente acelerado o movimiento uniformemente retardado. Cuando el movimiento es uniformemente acelerado, cuando la aceleración es constante y además es positiva. Cuando un movimiento es uniformemente retardado, cuando la aceleración es constante, pero es negativa. Negativa. Entonces, usted en los problemas va a identificar, si le dicen que el movimiento es acelerado, ya usted deduce que la aceleración es constante y positiva. O si le llegan a decir que el movimiento es retardado, la aceleración es constante pero negativa. ¿De acuerdo? Esto es fundamental en los problemas que vamos a hacer a continuación y en los que les toca hacer en la guía, en el cuaderno de apuntes, ¿no? Bueno, hasta ahí es las características principales de este movimiento. ¿Qué quiere decir esto también? Que la velocidad varía, pero lo que no cambia es la aceleración. Cuando le digan aceleración constante es un solo dato de aceleración, no cambia, permanece igual. ¿De acuerdo? Bueno, las fórmulas que se trabajan en este movimiento son tres. Una de ellas es velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces vamos a reconocer los elementos de las fórmulas. V solita quiere decir velocidad final. A minúscula es aceleración, T minúscula es tiempo y V sub 0 quiere decir velocidad inicial. El cerito, como es el inicio, entonces uno lo asocia a velocidad inicial. ¿De acuerdo? Esa es una fórmula. Esta fórmula sale de la definición de aceleración. Aceleración es la relación que hay entre la velocidad y el tiempo. Y despejando uno de los elementos me queda así. Bueno, otra ecuación que se utiliza mucho y sale de aquí es x igual aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo. Entonces, este elemento es nuevo. X, distancia. A minúscula ya sabe, aceleración. T minúscula es tiempo. Aquí el cuadrado solamente pertenece al tiempo, ¿ok? Y luego viene otro término, velocidad inicial por tiempo. Esta primera parte es un fraccionario, dividido entre 2. Esta segunda parte no está dividida entre 2. Y hay otra ecuación que se utiliza, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, en las dos primeras, usted puede trabajar con el tiempo, pero en la última ecuación no hay nada de tiempo. Entonces, con esas tres ecuaciones ya uno se defiende para resolver cualquier problema de movimiento variado. ¿De acuerdo? Entonces ya identificaron los elementos que pertenecen a este movimiento variado. Listo. Ahora vamos a resolver dos problemas.
El primer problema, yo lo voy dictando y voy escribiendo en el tablero lo fundamental, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que uno debe hacer cuando lee un problema. Uno lee el problema y va sacando, va escribiendo los datos básicos y la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces voy a leer rápidamente el problema, pero ahora vuelvo y lo dicto más despacio. Dice, un avión que parte del reposo recorre la pista de aterrizaje de 400 metros con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Halla la velocidad del despegue, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya les vuelvo a dictar el problema más despacio, vayan tomando el cuaderno de apuntes y tenga listo el lapicero, ¿sí? Entonces, cuando le dicen parte del reposo, es porque el cuerpo está quieto. Entonces, en el momento en que está quieto, yo puedo decir que la velocidad inicial es 0, está quieto, ¿sí? La distancia inicial es 0, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, entonces voy leyendo el problema un poco más despacio y voy escribiendo los datos en el tablero. Un avión parte del reposo. Un avión parte del reposo. Y recorre la pista de aterrizaje de 400 metros. Recorre la pista de aterrizaje de 400 metros con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Recorre la pista de aterrizaje de 400 metros con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la velocidad del despegue? Entonces, la velocidad del despegue en este caso se considera como velocidad final de ese trayecto, ¿de acuerdo? Además, ya teníamos la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, eso me dice el problema. Yo en el problema me doy cuenta que solamente tiene una aceleración y además esa aceleración es positiva. Por tal motivo yo digo que el movimiento es uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Además hay dos velocidades, ¿sí? Entonces no me está hablando de velocidad constante. Listo. Cuando usted lee el problema y saca los datos y sabe cuál es la pregunta, se va para las ecuaciones y mira cuál le sirve. Uno escoge la ecuación cuando solamente tiene una sola variable en la fórmula. No puede tener dos. Y si hay dos variables, tiene uno que recurrir a otra fórmula para hacer alguna relación. Pero miremos a ver si una de las tres fórmulas me sirve. Solamente debe haber un dato desconocido. Entonces, mire lo que conozco. Velocidad inicial, distancia y aceleración. Entonces yo miro que en la primera fórmula hay velocidad final, sí, pero mire, ¿conozco la aceleración? Sí. ¿Conozco el tiempo? No. Entonces ya llevo dos variables, velocidad final y tiempo. No me sirve aplicar esa fórmula porque tendría dos variables. Voy a la otra fórmula. Distancia, ¿la conozco? Sí. Aceleración, sí. El tiempo no lo conozco. Velocidad inicial, sí la conozco. Pero en esta fórmula hay un problema. Hay un problema. Que es más difícil despejar el tiempo en esta ecuación. ¿Por qué? Porque la variable tiempo está elevado a la 2 y la variable tiempo está elevado a la 1. Entonces es más complicado. Entonces yo voy a la tercera fórmula. Y en la tercera fórmula no lo conozco, una variable, sí lo conozco y sí lo conozco. En esa tercera fórmula sí tengo tres datos y un solo dato desconocido, que es la variable.
puedo yo aplicar esa fórmula. Entonces la despejo. Entonces de aquí escribo velocidad final al cuadrado es igual 2 veces la aceleración por la distancia más velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? El elemento que está restando en un lado pasa al otro lado a sumar y ya quedó casi despejado lo que necesito. Entonces ahora usted reemplaza, dice velocidad al cuadrado es igual, el 2 lo trae la fórmula, 2 por la aceleración que es 2 metros por segundo cuadrado y por la distancia que son 400 metros más velocidad inicial, pero como la velocidad inicial vale 0 no la voy a escribir, ¿de acuerdo? Entonces ahora hago la operación y me queda 2 por 2, 4 y 4 por 400 me da 1600 metro cuadrado sobre segundo cuadrado al multiplicar acá las unidades. Al final, cuando usted tenga una variable y la está despejando, debe estar con exponente 1. Entonces, el proceso que se hace para eliminar ese exponente 2 es eliminarlo y en el otro lado le queda raíz cuadrada. Y en este caso la raíz cuadrada de 1600 es 40. Esa sería la respuesta para la pregunta que hacían, ¿sí? Entonces, después de que usted elija la fórmula, reemplaza, hace las operaciones, ¿sí? Y encuentra el resultado de lo que le están pidiendo. Para complementar este ejercicio, que usted lo puede hacer también allá en su cuaderno, usted puede averiguar el tiempo. ¿Qué tiempo tardó en despegar ese avión? Entonces usted lo puede averiguar en esta fórmula, ¿sí? Despejando la variable tiempo, ¿sí? Y ahí puede encontrar. Esa es una pequeña actividad que se la dejo para que usted lo haga allá en su cuaderno de apuntes. Listo, ese es el primer problema. Vamos al segundo problema. Mientras yo voy borrando, usted lo va copiando. Dice así: un auto mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo cuadrado. Un auto mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo cuadrado. Punto y coma. Si la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, si la velocidad inicial era de 20 metros por segundo, preguntan, ¿cuál es su velocidad? ¿Cuál es su velocidad después de 6 segundos? ¿Cuál es su velocidad después de 6 segundos? Yo les repito el problema. Un auto mantiene una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Si la velocidad inicial era de 20 metros por segundo,
¿Cuál será su velocidad después de 6 segundos? Bueno, entonces inicialmente tengo 3 datos. Me hacen una pregunta. ¿Cuál es la velocidad final al cabo de esos 6 segundos? Escogemos la fórmula. ¿Qué me sirve para averiguar velocidad final? Aquí la tengo en la primera fórmula. Ya está lista para aplicar. Ya está despejada la velocidad final. Pero necesito saber si conozco estos 3 elementos. Aceleración, sí. Tiempo, sí. Velocidad inicial, sí. Efectivamente, yo puedo averiguar la velocidad final en esa fórmula. Entonces procedo a reemplazar porque ya tengo la fórmula lista. La velocidad final es igual. Aceleración, 8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 6 segundos, más la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo. Un detalle, uno dice acá metros por segundo, pero se escribe metros sobre segundo. Listo. Al hacer operaciones, entonces usted encuentra que 8 por 6, 48. Al hacer la simplificación de segundo con un segundo, me queda metro por segundo más 20 metros por segundo. Y estos dos datos se pueden sumar y me darían 68 metros por segundo, que esa es la respuesta a la pregunta que estaban haciendo. Para terminar este mismo problema, usted se puede hacer otra pregunta. ¿Qué tiempo gastó? No, el tiempo ya lo conocemos. ¿Qué me faltaría? Conocer la distancia recorrida con esta aceleración y con esas dos velocidades. Entonces, ¿qué distancia puedo recorrer? Luego usted puede aplicar esta ecuación que ya está lista para aplicar porque ya la letra o la variable distancia está despejada. O iría a esta tercera ecuación, pero le tocaría despejar aquí la distancia. Estos dos elementos, 2 y la A, que están multiplicando, pasarían acá a dividir. ¿De acuerdo? Y para redondear, en el ejercicio anterior, donde le decía que usted podía hacerse otra pregunta averiguando el tiempo. Entonces, si usted lo quiere hacer para averiguar tiempo, puede decir velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración igual tiempo. Esa es la manera de despejar. Velocidad inicial pasa al otro lado a restar. Aceleración que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Esta es una ayudita para el ejercicio anterior. Listo, muchachos, entonces no se les olvide terminar la guía, tener el cuaderno de apuntes al día, preparar las preguntas que tengan y no se les olvide que no hay que mandar esto, si al correo hay que hacer la guía. En el siguiente video tienen que tener los apuntes al día y listos para comenzar la clase, parecido a este segundo ejercicio. Yo voy diciendo cosas y ustedes van haciendo cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta pronto.